Saludos, saludos amigos, amigas televidentes. Qué bueno volver a encontrarnos con ustedes, nosotras con ustedes en este segundo programa del 2026. Hola Doris. Hola Tati, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido esta primera semana? Esta primera semana, digo yo que el año apenas tiene las primeras 2 semanas, ¿verdad? Del año, pero cualquiera cree como que es viejo, ¿verdad? Porque sí. Han pasado tantas cosas y siguen pasando tanto a nivel internacional como nacional que la gente se ha quedado como creyendo que ha pasado ya mucho tiempo, pero como dices tú, bendecidas y agradecidas de la población, de la gente que siempre nos sigue, de nuestros seguidores, tanto a través aquí del canal RNN como de nuestras redes sociales, que siempre nos orientan, nos informan, nos dicen que ven el programa, que les gusta el programa, que les gustó el invitado que llevamos, que se habló de tal tema. Y yo creo que esa es nada de las pagas, vamos a decir así, que recibe uno cuando produce y transmite un programa con cariño como este que tú y yo siempre hacemos. Así es, por lo menos sin profundizar, porque no es la lógica del programa, pero no podemos sustraernos de eso. Bueno, ustedes saben lo que ocurrió la primera semana del año con la intervención militar en Venezuela y el apresamiento del presidente Nicolás Maduro y su esposa. Yo, al menos por principio, soy contraria a las intervenciones de los pueblos, por principio humano y todo eso. De todas maneras, eso será un elemento que marcará la geopolítica. A partir de ahora, uno no sabe qué va a pasar en los países. Eso te dice que la vista de Estados Unidos, del presidente Trump, está puesta para América Latina, que yo creo que la mayoría de los presidentes habían como dejado como de lado un poco, no miraban mucho para este lado, pero como dices tú, las soluciones de los países siempre es bueno que se busquen dentro de los mismos países. Así es. Yéndonos ya a la parte más local, aunque también tiene que ver con algo internacional, es la decisión de Estados Unidos de que anunció recientemente de que hay 4 vacunas que ellos ya no le establecen que sea obligatorio en el esquema de vacunación en Estados Unidos, aunque sí dicen que es opcional, o sea que así la familia no quiere decir que se erradican o se sacan esas vacunas, sino que son opcionales, y esa vacuna, para no equivocarnos, es el rotavirus, la de la gripe, enfermedad meningocócica y la hepatitis A. Pero como decía, un comunicado que emitió luego la Sociedad Dominicana de Infectología, que no se pueden extrapolar decisiones de otros países al nuestro, porque cada país tiene su situación y sus condiciones. Me pareció muy correcta. Muy correcta, porque aquí, por ejemplo, las diarreas siguen siendo un problema de salud. Sí, no son tanto como hace 20 o 30 años, pero son un problema de salud. Además, muy atinada la intervención de la Sociedad Dominicana de Infectología, debió también pediatría decir lo propio. Sí. Y en otro orden, recordar, esto es para como un modo de recordatorio, que el gobierno ha dicho, Dori, no sé si tenía algo más sobre ello. No. Que el gobierno ha dicho que este 2026, pues ellos van a implementar la atención primaria. Bueno. Y también, ojalá que sea así, que para eso hay 50 millones de dólares. Todos los años empiezan con ese anuncio. Pero dicen ellos que para eso hay 50 millones de dólares del Banco Mundial, específicamente creo que es. Y por otra parte, bueno, que se le dé buen uso a ese dinero, ¿verdad? Porque ya uno está medio preocupado. Y que sea verdad. Y en el mismo orden, pero ya hablando de los medicamentos, aquí anunció el año pasado, en su intervención, el superintendente de salud, que se iba a trabajar también en ¿cómo se llama eso? Bueno, poner genéricos, o sea, en la prescripción de genéricos. En la prescripción de genéricos, que es tan importante en un sistema de salud, y hablaba de ejemplos de grandes países donde es genérico. Para eso se necesita un gran trabajo de educación y de reglamentación. Y de mucha voluntad de imponerlo, porque, bueno, con esto lo que se busca es abaratar, ¿verdad? Que ese gasto de bolsillo, el acceso primero y el gasto de bolsillo se reduzca. Sabemos que los expertos siempre han dicho que el mayor gasto de bolsillo en salud que tiene la población es precisamente en medicamentos, porque la cobertura que tiene nuestro sistema de salud es de 12,000 pesos al año por persona. Y la mayoría de los medicamentos que prescriben los médicos no tienen esa cobertura, porque se trata de marcas que no entran dentro de esa cobertura del sistema. Y por último, pero no menos importante, está pendiente todo el gran tema que copó el final del año pasado de SENASA, tanto los juicios de fondo que se supone que vienen, hay una medida de coerción cumpliéndose,
y la segunda parte de la... Que se ha anunciado, que ¿verdad? se ha anunciado, Es como si fuera una serie, ¿verdad? Viene la segunda parte. La segunda parte, SENASA 2.0. Sí, 2.0. Bueno, Tati, antes de irnos a la pausa, también por citar solamente, que este año también empezó con las mismas tragedias de siempre, muchos accidentes de tránsito y lamentablemente muchos feminicidios. Así es. Bueno, y con estos análisis, con estos enunciados, nosotros nos vamos a una pausa. El invitado de hoy es imperdible. Quédese ahí, nosotros vamos a hablar de virus, de ciencia, es un investigador que ustedes conocen porque forma parte de 2x3 en Salud. Volvemos con él en un momentito. Regresamos. Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Ya lo dijo Tati, que tenemos un invitado de eso de lujo, de siempre tenemos aquí en 2x3 en Salud. Es el doctor Robert Paulino. Robert es virólogo, Robert es investigador dominicano, académico. Robert es de todo un poco. Con él podemos hablar hasta del sistema en sí de salud y de parte de toda esta parte epidemiológica que tanto siempre preocupa a la población. Así que Robert, bienvenido, gracias. Yo creo que Robert es de los inicios siempre del año con nosotros. Es decir, el acostumbrado programa de enero con Robert Paulino. Para pasar balance y ver qué va a pasar este año. Así bueno, pues muchísimas gracias, la verdad, a ustedes y a toda la gente que les sigue durante todos estos años. Para mí es un placer estar aquí como siempre, la verdad. Entonces vamos a dar una miradita al 2000, una retrospectiva así al 2025 para después entrar en lo que será desde el punto de vista de los virus, de las enfermedades y de todo lo que se está investigando el 2026. Mira, la salud global en el 2025, si bien es cierto, tuvo grandes reveses, porque eso hay que admitirlo. A mí siempre me gusta empezar por la parte positiva y luego ver qué cosas podemos salvar de lo negativo que hemos tenido. Yo creo que desde el punto de vista de la salud global, lo primero es que los países lograron por primera vez ponerse de acuerdo y firmar la intención de un acuerdo de pandemias. El acuerdo de pandemias fue un gran logro del 2025. Que duró mucho discutiéndose. Es cierto, desde el 2021, que fue cuando se propuso por primera vez entre las Naciones Unidas un acuerdo de pandemias, por fin ya se logró que ya pase a una segunda lectura. Desafortunadamente, obviamente, los Estados Unidos no firmaron. Eso fue a través de OMS. A través de la Organización Mundial de la Salud. Correcto. Y ahora este año, en el 2026, tiene que ratificarse, tiene que pasar a las delegaciones de cada país miembro de las Naciones Unidas para que entonces se ponga en rigor dependiendo de las características de cada país, por supuesto. Perdón, Robert, ese acuerdo de pandemia es para que haya como esa mancomunidad al momento de enfrentar una situación. Durante el 2020... nos dimos cuenta que los países, a pesar de que tienen un reglamento sanitario internacional, el reglamento sanitario internacional ya no respondía ante las necesidades actuales, porque hemos cambiado mucho en salud global y eso necesitaba una revisión. Y obviamente inclusive el término, yo creo que en algún momento, en alguno de los programas que tuvimos durante la pospandemia o durante la pandemia de COVID, hablamos de que inclusive el término pandemia no era un término que figuraba dentro del Reglamento Sanitario Internacional del 2005, por lo tanto tenía que actualizarse. Y también los mecanismos de colaboración para la confección de vacunas de manera rápida y el intercambio de recursos, que eso tampoco estaba bien establecido. Entonces, el reglamento, obviamente, el acuerdo de pandemias trae eso. Muy bien. Ahora vamos ¿Supera el reglamento?
¿O el reglamento cambiaría el Reglamento Sanitario Internacional y se convertiría en una nueva versión del Reglamento Sanitario Internacional, con una parte específico para pandemias, porque la pandemia es el paso posterior a las emergencias de importancia internacional. Y obviamente en el 2025 esa fue una gran discusión. Lo segundo que pudimos tener de un gran hallazgo en el 2025 fue la aprobación por la FDA y por los organismos reguladores del lenacapavir. El lenacapavir es un medicamento que se utiliza para la prevención del VIH, que es inyectable y que por primera vez en la historia tenemos un medicamento que es 100% eficaz, 99.9, que es el número que siempre utilizamos, que previene el VIH. ¿Es una especie de vacuna? No, es un medicamento, es un antiviral inyectable. Lo que pasa es que es inyectable. Que es inyectable, sí. Es inyectable y se coloca cada 6 meses. Entonces, poder tener las aprobaciones de los organismos reguladores facilitará durante el 2026 que muchos de los países puedan empezar programas de prevención utilizando medicamentos inyectables como ese, que nos eliminarían gran parte de las nuevas infecciones que hemos tenido. ¿Va para grupos específicos? En realidad, no. Toda persona que esté sexualmente activa, porque lo que pasa es que los primeros estudios se realizaron en poblaciones un poco más vulnerables, sí. Pero en los estudios que se realizaron durante el 2024-2025 se incluyeron mujeres cisgénero y por lo tanto ya tú tienes información de poblaciones más generales. Y nos quita también ese estigma que se asocia con la transmisión del VIH, que yo creo que es un elemento muy importante que todavía persiste y que yo creo que es una de las luchas todavía que tenemos pendientes. ¿Se podrá generalizar? ¿No es muy costoso ese medicamento? Todavía es muy costoso. Todavía es muy costoso. Yo no creo que durante el 2026 los programas de prevención escalen suficiente como para incluir a todas las poblaciones, pero probablemente en muchos países que, por ejemplo, reciben asistencia financiera del Fondo Mundial y de algunos mecanismos internacionales, pues probablemente puedan empezar. Nosotros somos uno de esos países que probablemente tal vez este año 2026 pueda tener tal vez algún estudio piloto para su realización. En la misma orden de Dori quería preguntar, ¿cuál es el país de donde viene el medicamento? Porque me preocupa esta política del gobierno de Estados Unidos contra los grupos vulnerables, contra todo lo que le parece diferente, digamos. Bueno, mira, el gran dolor de cabeza fue que precisamente con uno de los reveses del 2025 ante la eliminación de los mecanismos de colaboración internacional de los Estados Unidos, se suspendieron muchos estudios de vacunas y también de estudios de prevención que se realizaban en África subsahariana. El lenacapavir, el primer estudio que se realizó en Sudáfrica y obviamente muchos de los centros de investigación que estaban trabajando pues tuvieron que suspender. Sin embargo, ahí entra una de las cosas positivas que hemos encontrado en el 2025, reinventar los sistemas de salud y su inversión en investigación. O sea, no podemos seguir dependiendo de un solo Estado y de la voluntad de un solo Estado para que las cosas funcionen desde el punto de vista del concepto de la salud global. Por eso es que el concepto de salud global es tan importante. Si bien es que los Estados Unidos se acaban de quitar de encima el poder blando que ejercen respecto a la salud global e internacional, es el momento para que otros países y los países entiendan que tienen que tener su propia responsabilidad. Nosotros, por ejemplo, como país, a pesar de que tenemos algunos mecanismos de financiamiento de investigación, tenemos que repensar la investigación en salud, pero desde el Ministerio de Salud Pública, local, desde no lo local. Desde el Ministerio de Educación Superior. A nivel global, volviendo a ese tema internacional, ¿cuál es el segundo país de mayor colaboración o cooperación después de Estados Unidos que ha suspendido tantas? A nivel que haya suspendido... que pueda sustituir, bueno, pero ya que lo pueda hizo, equiparar. Ya lo hizo China. China, cierto. Sí. De hecho, ahora ¿era China... primero o segundo? Era segundo. El segundo era después de Estados Unidos. Sí. Pero ahora que Estados Unidos se sale, es que ese es eso también es otro problema que ha causado la geopolítica,
Estados Unidos el día 1 de enero se formaliza su salida de la Organización Mundial de la Salud. Formalmente, bueno, se formalizó entonces. Sí, porque ya lo habían expresado. Duraba Lo un había año, anunciado, sí. había un año de reorganización que se da dentro de ¿Pero qué ese significa tipo de eso para la estado. comunidad internacional y para Estados Unidos, que vemos que tenemos un ministro secretario de salud? Bueno, muy particular? para Estados Unidos, la verdad es que a mí me da mucha pena que sea de esa manera, porque los Estados Unidos se sale de la conversación. Y es un interlocutor muy importante, Claro. porque si bien es cierto, nosotros tenemos que repensar la salud global. Quien conceptualizó el marco de referencia durante décadas de lo que nosotros hoy llamamos salud global Exacto. fue Estados Unidos. Y grandes investigaciones y que hay surgen que ahí. saber que le guste o no le guste a la gestión actual, los grandes pensadores, las personas que confeccionaron el establecimiento de la salud global como la tenemos el día de hoy, todavía residen en los Estados Unidos. O sea, son académicos. El CDC ha jugado, Claro. un papel Y esa es otra pena. Exactamente. O sea, estamos perdiendo el liderazgo de uno de los centros de referencia. Exactamente. Cuando tomábamos decisiones nos preguntábamos qué dice el CDC. Exactamente. Y sin embargo ahora ya no Referencia vamos mundial. a pensar de esa manera. Y eso de nuevo aísla. O sea, deja a Estados Unidos sin esa capacidad de conversación que se tenía antes. Y obviamente y esa ahora nos confianza dice, que inspiraba, como decías claro. tú, la gente siempre decía, ¿qué dice el CCC o la FDA? Sí. ¿Verdad? Entonces son Efectivamente. organismos de referencia. Y por eso es que es tan delicado. O sea, yo siempre digo que la salud no debe politizarse. Debemos de muy sacar bien. la ideología política del concepto de salud. A pesar de que una y la otra es imposible separarla en algunos momentos, tenemos que tratar de mantenerla aislada de ahí. Porque es lo más conveniente. Claro, es que al final las gestiones pasan. Eso es O así. sea, ahora mismo tenemos una gestión en Estados Unidos que piensa de esa manera, va a venir otra que va a que pensar va a cambiar diferente. las cosas. Robert, vamos a pedirte un permisito. Sí, Nos vamos sí. a ir a la primera pausa. Y cuando regresemos, vamos a seguir pasando balance a esos Muy bien. aspectos positivos y lo negativo también, Sí. porque no podemos dejarlo de lado porque de eso se aprende. Así es. así Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchas gracias por mantenerse con nosotros. Estamos pasando revista a los grandes, a la salud global con el doctor Robert Paulino, que es la persona indicada para nosotros en este día. Él es virólogo, pero más allá de virólogo, es un investigador de fuste. Y con eso justamente estábamos. Hablamos de esos grandes hombres y mujeres de ciencia de Estados Unidos que por la política en este momento del presidente Donald Trump específicamente está como en el aire todo. A ver, yo creo que es un momento de inflexión. O sea, la gestión de Donald Trump como tal, específica, refleja algo que está pasando en otros países. O sea, también tenemos que saber que esto es todo un movimiento. Es como si tuviésemos un playbook, como se dice en inglés, un libreto de cómo minar la ciencia. Algunos autores recientemente han estado escribiendo mucho al respecto, analizando cómo las sociedades están perdiendo la confianza en los sistemas de salud desde el punto de vista científico. Y es porque la retórica política ha llevado a que la gente sospeche de aquellas autoridades que nosotros siempre hemos tenido y que son los que nos guían desde el punto de vista Hayan perdido conceptual la confianza, que eso y es hayan peligroso. perdido la confianza. Hemos mejorado mucho la comunicación científica. Ya tú ves como muchos científicos se paran del escritorio, de las aulas, a escribir en medios de comunicación Sí, y a sí. hablar más
más en los medios de Y comunicación. hablar más sencillo. Que era algo que era muy difícil, o sea, es verdad, nos da mucho trabajo en muchas ocasiones poner conceptos que son muy abstractos para que las personas lo puedan entender, pero eso es un ejercicio que tenemos que hacer, porque esa es la única manera que nosotros podemos combatir la desinformación. Entonces, durante este año, continuando con lo que le comentaba, cosas positivas que podemos también decir es que, por ejemplo, muchos de los indicadores a nivel global de desarrollo sostenible fueron mejores, o sea, hemos ido mejorando. La tuberculosis fue uno de los elementos que se pudieron controlar mejor porque las técnicas de diagnóstico fueron mejores. Respecto a influenza, por ejemplo, ya tenemos ensayos clínicos que están corriendo, que probablemente durante el 2026 estén disponibles, de vacunas de ARN mensajero, como la que tuvimos de COVID-19, que nos van a permitir poder confeccionar vacunas de influenza de una forma más rápida y más precisa. Este año, probablemente ustedes que estudian mucho los indicadores lo vieron, tuvimos un repunte en los casos en el hemisferio norte de influenza causado por una variante que no pensábamos que iba a ser la variante predominante durante este año y que no estaba incluida en la vacuna. ¿Por qué? Porque todavía seguimos confeccionando las vacunas de influenza anuales del año anterior, basado en las tendencias de circulación de los virus en nuestro hemisferio. Por lo tanto, tener plataformas que sean de rápido desarrollo, como las plataformas de ARN mensajero, nos podría tener una vacuna completamente nueva en un mes. Rápidamente. Doctor, ese es el H3N3. H3N2, que N2, perdón. el clado casi. El clado casi. Ese aspecto yo quiero que lo desarrollemos, quisiera que lo desarrolláramos, pero yo antes quiero hacer una pregunta, antes de que sigamos con los virus y la influenza y todo eso, que es como con el ámbito político y geopolítico. El Papa Francisco, el fenecido Papa Francisco, hablaba de que en el mundo había una tendencia a la ultraderechización de todo. Y eso parece que lo vemos, todo habla de ese fenómeno en otros países. Eso impacta también ese triunfo, digamos, de la ultraderecha en el mundo, que es la parte política e ideológica, tiene un aspecto en la salud, porque antes creíamos que la salud no tenía que ver nada con política. Estaba muy aislada. Sí, por eso yo les decía que a pesar de que tenemos que aislar la ideologización política de la salud, es imposible hacerlo. Imposible. Es que las decisiones que toman los políticos repercuten en lo que pasa en los sistemas de salud y también repercuten mucho políticas en la conformación ideológica y cognitiva de la gente respecto a cómo adopta o no adopta una recomendación. Las cosas, exactamente. Entonces, la tendencia de los grupos conservadores de ultraderecha o de derecha extrema tienden a minar mucho esa conversación de la ciencia respecto a los beneficios que puede dar. ¿Por qué? Porque es imposible, y eso en un artículo que yo escribía en el Listín Diario el año pasado, hablaba al respecto. Es que la salud pública no se puede considerar sino desde el punto de vista progresista. ¿Por qué? Porque la salud pública, la salud global, está el objetivo fundamental de ella es generar acceso, eliminar desigualdades. Y las desigualdades se crean cuando tú no incluyes a todos los sectores que tienen que ver con la salud. Y para poder hablar de eso, tú tienes que hablar de la salud de las mujeres, tú tienes que hablar de la salud de los niños, tienes que hablar de la salud de las minorías sexuales, tienes que hablar de todo eso. Es inclusivo. Claro, porque es que ese es el punto fundamental de la salud global. La eliminación de las inequidades de salud es el punto central de la fundamental salud pública. De los sistemas. Entonces, ser. La retórica conservadora que no reconoce los derechos de las mujeres desde el punto de vista sexual y reproductivo, pues obviamente va a ir en contra de programas y políticas que vayan precisamente a esas inequidades. Y obviamente genera un estigma inverso hacia muchas de las poblaciones. ¿Por qué? Porque eso no existe. Cuando tú tienes una gestión pública que dice
aquí solamente existen mujeres y hombres y no existen las diversidades sexuales, tú estás negando que existe un grupo de personas. Exactamente. Y cuando tú niegas eso sin un fundamento científico, porque el asunto es, y eso es importante, porque la discusión siempre tiende a ser lo que yo creo, lo que tú crees, y ya, no hay un punto de conversación central. Es que tú puedes tener tu posición, yo puedo tener mi posición, pero ¿cuáles son los fundamentos en lo que tú basas tu posición? Mi posición y la tuya. O sea, nadie tiene la verdad absoluta. Efectivamente, por eso yo siempre digo que nos hace falta, hemos perdido desde el punto de vista social un espacio común en el que podamos conversar y nos podamos poner de acuerdo a pesar de que tú seas de derecha o tú seas de izquierda. Y más con la salud, o sea, con la salud global. Precisamente. Hay elementos que fueron parte del acuerdo social que no se tocan. Exactamente. O sea, es lo que es. Como la salud y la educación, por ejemplo. Efectivamente, tú puedes tener una gestión de corte muy conservadora sin tú necesitar excluir a otros. Y eso o eliminar derechos. Exacto, eso se da. Hay mucha gente que se confunde cuando escucha cómo está establecida la derecha y la izquierda en Alemania, por ejemplo, y tú dices, pero ven acá, pero la gente que son conservadores en Alemania parece como si fueran progresistas. Bueno, porque llegaron a acuerdos comunes, porque llegaron a un acuerdo social en el que no tenemos que, hay cosas que no se tocan, y eso no se toca. O sea, y la salud es una de esas aspectos. Como tú mencionabas, la salud y la educación. Exactamente. Son dos elementos que no podemos politizar, porque son muy sensibles del conocimiento y la evidencia científica existente. Y la evidencia se te viene encima. O sea, tú puedes negarla, pero siempre va a estar ahí. Y al final las consecuencias son para los sistemas de salud, para la población y para los sistemas. Y tienen un costo económico. Efectivamente, claro. Y de desarrollo. Y social, y humano, sobre todo humano. Efectivamente. Así mismo. Entonces tú ves ese tipo de situaciones que la vamos a ver mucho durante el 2026 y en los próximos años, porque es que por lo menos 3 años nos más. hemos radicalizado mucho. Exacto. Entonces, tú teniendo políticos que tienen lo que yo creo es lo que se tiene que hacer, sin importar cuál evidencia tú tengas, pues obviamente un ejemplo de eso, Robert, los cambios, por ejemplo, en los esquemas de vacunación, que era como algo que no se tocaba, que uno veía que mejor se incentivaba que se incluyeran más vacunas, no quitar. Vamos a continuar con eso, entonces después de esta pausa comercial continuamos con el investigador doctor Robert Paulino. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos hablando con el investigador y virólogo Robert Paulino y precisamente ahora vamos a entrar a esta parte de la epidemiología, Robert, y de los virus. Sí. Este comportamiento, vimos que el 2025, por lo menos aquí en República Dominicana, estuvo bastante, vamos a decir, estable desde el punto de vista epidemiológico, y vamos a ver qué nos espera entonces. ¿Qué lectura le das tú al 25 y qué esperamos para el 26? Bueno, el 2025 a nivel global tuvimos varias emergencias de importancia que continúan en el 2026. La reemergencia del sarampión, la probable reemergencia de la misma difteria. Tenemos, desafortunadamente, como volver a la parte de la historia, que obviamente son amenazas que nos pueden afectar a nosotros. Vi que también tenía bastante. Sí. Incluso aquí en República Dominicana vi un poquito alto los números de la enfermedad meningocócica también. Sí, o sea, hay una reemergencia en algunos casos de enfermedades antiguas. El caso de la meningococcemia es más una tendencia, o sea, es que ocurre cada cierto tiempo, por temporadas, igual que como, por ejemplo, hay tendencias que afectaban
enfermedades que son sensibles al cambio climático, como el dengue. Este año fue un año interepidémico, por lo tanto no íbamos a tener grandes casos de dengue, exactamente. O sea, se esperaba que nos fuera bien desde el punto de vista de la emergencia. Y obviamente si podemos controlar los casos que tenemos, no vamos a tener mortalidades. Por supuesto. Ahora el 2026 sí es un año epidémico. Se espera un año epidémico. Porque hay una tendencia en las fluctuaciones de temperatura entre la parte del hemisferio sur y el hemisferio norte. Todo va a depender de qué pase ahora en este verano que acaba de empezar en el hemisferio sur. Dependiendo de cómo sea el control que se le pueda dar, hay algo muy positivo que se dio en el 2025 en cuanto a dengue, es que Brasil ya tiene una vacuna que funcionó muy bien, que es la vacuna de Butantan para el dengue. Y si ellos logran distribuir y dar acceso a esa vacuna a una gran población, probablemente las tendencias en los números en el hemisferio sur sean menores. Y obviamente si eso es así, pues la tendencia en el hemisferio norte, cuando empiece el verano, va a ser menor. Así que va a depender mucho de qué pasa con la dinámica humana. Vemos que Cuba también tuvo chikungunya, o sea, un buen brote. Sí, terrible, terrible. Fue otra de las reemergencias. Chikungunya y oropuche, porque también oropuche fue otra de las emergencias, reemergencias. En el hemisferio sur, en Perú, por ejemplo, en Colombia, en algunas regiones también tuvieron chikungunya. En República Dominicana no vimos eso por una sencilla razón, o bueno, varias. Hay algunas hipótesis que pueden fundamentar un poco eso. En el 2014 nosotros tuvimos un brote muy grande de chikungunya, más de 500,000 de personas se infectaron. Ese más de 500,000 confirmado. Confirmado, que eso lo extrapolamos. Probablemente puede ser que tuvimos más exposición. Son personas que tienen anticuerpos contra chikungunya. Por lo tanto, aunque tuviésemos casos de chikungunya, tenemos una gran proporción de personas que van a tener anticuerpos todavía, por lo tanto no van a desarrollar la enfermedad. Así que lo que hay que ver es la tendencia de este año a eso, porque deberíamos ya de aproximadamente 10 años tener, si sigue circulando chikungunya, no va a tener las mismas dimensiones del 2014, pero sí podríamos tener casos principalmente en poblaciones más jóvenes que no tuvieron exposición en esa época y que obviamente pueden ser sensibles en este momento. Yo quiero volver a las infecciones respiratorias, influenza y todo eso, pero antes quiero que terminemos, ya que tocaste el tema del dengue. ¿Cuál deberían ser? Porque siempre decimos que cuando tenemos el agua al cuello nos estamos ahogando. Si hay la prescripción de que sea un año epidémico, ¿cuál debería ser el accionar del sector público desde ya, de la salud pública desde ya? Bueno, yo creo que este año se demostró que se podían hacer cosas para revertir el impacto del dengue. O sea, la movilización social constante y los sistemas de epidemiología a nivel de campo, a nivel local, yo creo que están mejor estructurados. Nosotros estamos mejor preparados en este momento. Se ha hecho un trabajo minucioso de campo que ha provocado que ante cualquier sospecha de cualquier situación asociada a perfiles febriles, se desarrolle una respuesta rápida. Y yo creo que eso es muy bueno reconocerlo y pensar que este año va a continuar. Yo estoy casi seguro que sí, porque dio muy buenos resultados. Entonces, yo creo que eso es otra cosa también que yo creo que ha beneficiado mucho, es poder utilizar los datos en tiempo real para hacer modelos predictivos. Si bien es cierto, hay un factor muy importante respecto a las características de enfermedades como esa, que son muy sensibles a la temperatura. Las temperaturas en estos momentos no la podemos predecir muy bien. O sea, los cambios climáticos, por ejemplo, este año no se esperaba un invierno tan intenso como ha estado pasando en el hemisferio norte, y está ocurriendo. Está bien fuerte. Por lo tanto, tal vez el cambio de temperatura durante el verano
nos sorprenda con altas temperaturas más allá de las que pensábamos, principalmente en el trópico. Y eso facilita que obviamente podamos tener una mayor población de mosquitos en nuestro medio. Por lo tanto, yo creo que de nuevo lo que tenemos es, casi siempre cuando queremos hacer trabajos que puedan impactar de forma positiva en la distribución de enfermedades transmitidas por vectores, el trabajo debe de iniciar entre febrero y marzo de cada año. Correcto. Así que yo creo que no después de que esperar pasen, que lleguen brotes, no esperar que yo haya... creo que desde que pasen estos días de festividades debemos ya de empezar a hacer un programa exhaustivo o intensivo dentro de las comunidades para la eliminación de los criaderos. Y volviendo entonces al tema de la que estábamos desarrollando contigo, el tema de las infecciones respiratorias, parecería ser, lo ve uno así mirando los diferentes brotes y eso, que este será el gran desafío de los próximos años, los problemas respiratorios. Sí, completamente. Y con una característica, perdóname Robert, la interrupción. Uno vio en este 2025 que pasó, gente, yo misma estuve entre ellos, gente con gripe hasta por 20 días, 25 días. Sí. O sea, y eso te lo decía, pero es que tengo 3 semanas con gripe, los neumólogos te insistían. Y la tos persistente. Y la tos persistente, una serie de características que una gripe a los 14 días era sospechosa antes, ¿verdad? Sí. De tuberculosis. 15 días de tos hay que hacer una vaciloscopia. Exactamente. Yo creo que tiene que ver mucho con la adaptabilidad de algunos virus. La influenza siempre la hemos tenido como la primera razón de una pandemia, cualquiera de ellas, porque tienden a mutar, tienden a cambiar. Por ejemplo, la H3N2 no es nueva, o sea, había estado circulando, pero una variante con un cambio de dos pares de base, o sea, 2 letras dentro del genoma, cambió una estructura genética o molecular del mismo virus y provocó que primero más personas fueran susceptibles a infectarse y segundo, la prolongación de los síntomas. Solamente eso, o sea, estamos hablando de que si la comunidad científica tenemos una realidad. Siempre hemos pensado que la próxima pandemia va a ser de tipo respiratorio. En el 2020, cuando ocurrió lo de COVID-19, pensábamos que iba a pasar una pandemia, pero no que iba a pasar por un coronavirus, por ejemplo. Pensábamos que iba a ser una influenza. Bueno, pues la influenza ha estado cambiando y mutando principalmente aquellas que son de origen zoonótico. Y ahí viene un gran reto que tiene el 2026. Nosotros tenemos que instruir a nuestro personal de salud respecto a la importancia de la salud, de la salud zoonótica, de la salud animal. Porque ese concepto, por ejemplo, nosotros en las universidades todavía no tenemos programas que formen a nuestros profesionales respecto a cómo interactúan la salud animal con la salud humana. Entonces, es ahí donde emergen las posibilidades. Las pandemias no ocurren en ruido, las pandemias ocurren lentamente. Cuando nosotros venimos a identificar a un agente nuevo, probablemente ese agente ya tenía está conviviendo 5, hace tiempo, 10 años dando vuelta en pequeñas cantidades en diferentes poblaciones. Los análisis filogenéticos que hoy ya tenemos del SARS-2 datan de que probablemente ese virus hizo un salto de especie a finales de 1985. Ay, mi madre. O sea, estamos hablando de que mientras nosotros estábamos preocupándonos porque el VIH era un problema de salud, resulta que estaba pasando en la selva, en un lugar muy disímil, muy lejano de nosotros, estaba pasando algo que en el 2020 iba a tener un impacto Robert, como lo tuvo. Vamos a dar de nuevo paso a la pausa comercial para ya en el último segmento entremos en estos detalles. Volvemos ahora con el doctor Robert Paulino. Por tres en salud.
2x3 en salud. Estamos desarrollando el aspecto de las infecciones respiratorias con el doctor Robert Paulino, investigador, virólogo, y él nos hablaba de que esa es la tendencia de estos años, ¿verdad? La preocupación de que podrían seguir ocurriendo grandes situaciones epidemiológicas a nivel global con estas infecciones. Sí. Robert, tú nos hablabas de ese vínculo que hay y que se le debe prestar atención las enfermedades vinculadas, zoonóticas, las zoonóticas. Sí, cuéntanos de eso. Mira, lo que pasa es que hemos, en aras obviamente del desarrollo, hemos llegado a espacios, hemos depredado espacios que antes eran ocupados por otras especies. Y obviamente ese contacto con esas otras especies, ya sea por explotación económica o inclusive por muchísimas otras razones. ¿Hasta por diversión? O inclusive por diversión. En su momento tuvimos muchos ejemplos, o hemos tenido en la historia de la salud, muchos ejemplos de cómo esa relación humana, doméstica, peridoméstica, entre animales que son exóticos versus, inclusive dentro del mismo proceso de domesticación. Lo que nosotros hoy conocemos como el sarampión fue una enfermedad humana que luego hizo una reversión hacia los animales y se convirtió en Rinderpest, que es una mutación, una variante de un virus de la misma familia que afecta a las vacas. Entonces tú tienes una relación que se da de forma constante. El VIH fue una enfermedad, un virus que estuvo en primates y luego llegó a los seres humanos. O sea, lo que pasa es que nosotros siempre pensamos que las enfermedades que son de origen zoonótico, que tienen la capacidad de afectar a los seres humanos, ocurren en un momento. Ocurren en el momento preciso en el que nosotros los reconocemos. Y tenemos que entender que la evolución de los microorganismos se va dando en el tiempo. No sé, por ejemplo, uno de los objetivos fundamentales de la salud en vigilancia internacional es la influenza aviar. Pero la influenza aviar ha estado cambiando en los últimos 15 años, poco a poco. Y hemos visto cómo se han ido identificando casos en mamíferos, en otras aves, y ahora en el 2025 en seres humanos. O sea, hemos tenido por primera vez casos de personas que se han infectado con influenza aviar, que no necesariamente tuvieron un contacto o se ha podido identificar directo con el esa contacto animal en el que eso ocurrió. Y yo le preguntaba a Robert, y eso por ejemplo, obviamente puede generar en los próximos años una emergencia de importancia internacional. Te preguntaba antes de iniciar este segmento, por ejemplo, cada vez la relación el ser humano-animal es más amigable. Hay gente que no quiere hijos, pero quiere animales. ¿Cómo eso impacta? Y por esa razón es que es tan importante que desde el punto de vista de la salud, los médicos entiendan eso. Porque es que cuando, en muchas ocasiones nosotros hacemos una historia clínica, hablamos e indagamos respecto a la historia clínica familiar con personas. ¿Cuál fue tu contacto reciente? ¿Qué pasó en los últimos días? ¿Con quién tú estuviste? ¿Cuáles fueron tus actividades sociales? ¿Tuviste de viaje? Pero en ese viaje que tú tuviste, ¿tú fuiste a alguna reserva animal? ¿Tú estuviste en algún parque nacional? ¿Tú estuviste en contacto con animales? A los turistas les encanta venir aquí y tirarse fotos con un papagayo, con un monito. Perdón, esta semana estuve yo, Robert, un insert aquí leyendo en Listín Diario que han estado saliendo unos reportajes de cómo está creciendo en nuestro país el turismo de venir a nadar con tiburones. Entonces, eso no se conocía, esa es otra tendencia. O en otros países, por ejemplo, vi un reportaje en National Geographic y le preguntaba a mi esposo, mira, con los simios. Entonces le decían los guías, los guardianes, no, todos con mascarilla. Claro. Y yo le decía, mire el uso de la mascarilla para interactuar y estar cerca de los simios. Claro, porque igual que como ellos nos pueden transmitir enfermedades a nosotros, nosotros también a ellos. Por eso es que es tan importante ver el concepto ya de manera más global. O sea, yo creo que eso es un paradigma, por ejemplo, en la formación, en la discusión inclusive de la salud. Nosotros somos un país con vocación turística. Quiere decir que nosotros recibimos visitantes del mundo entero y tenemos visitantes del mundo entero en pocas horas. O sea,
Nosotros tenemos vuelos directos. La aldea global que decía el profesor Exactamente, Fernández. nosotros tenemos vuelos directos desde Rusia a República Dominicana. Desde Alemania. O sea, desde Alemania. O sea, nosotros tenemos una interconectividad y nosotros tenemos que blindarnos. Y mirándolo desde la isla, obviamente en muchas ocasiones tú dices, bueno, las islas tienen una particularidad, es que son menos probables de que lo que ocurre en la masa continental las afecte porque tiene una frontera natural que la protege. Sin embargo, en el mundo actual eso ya no existe. Ya no existe. O sea, la barrera se tenemos rompió hace mucho tiempo. el principal vector de transmisión de enfermedades son los aviones. No son los mosquitos. Son espacios cerrados donde todo el mundo está respirando. Entonces, Efectivamente. Robert, tú decías Sí. algo que debe llamar la atención Sí. y hasta tomarse en cuenta en las políticas de salud. Tú decías que ya la historia clínica, el médico Sí. debe pensar también Claro. ya en ese vínculo con animales. ¿Cuáles O sea, son las ya- mascotas que usted tiene en la Exactamente. casa? Las mascotas están vacunadas, tienen alguna enfermedad en la piel, qué comen, qué usted le da, o sea, dónde conviven dentro de la casa. Porque de nuevo, es muy fácil poder hacer una historia clínica en el que tú le preguntes a la persona solamente su contacto con los seres humanos. Sí. Pero es que pasa alrededor. Además, nosotros tenemos entornos en el que los ratones están, tú tienes una cañada cerca, Las tú tienes- gallinas, los tú tienes cerdos. gallinas, tú tienes cerdos que tienen, inclusive hay muchas enfermedades de nosotros y de ellos que nosotros también pudiésemos tener eventualmente, que son de importancia, Y si no están vacunados. estoy pensando cuando Robert habla de los cerdos, y ese es un tema que se nos va a quedar para el próximo programa. Por Sí. ejemplo, el tema de los antibióticos y los cerdos. Sí. Eso solo. La pandemia más importante que la humanidad pueda tener en el futuro tema cercano de los va a estar antibióticos. De los asociada antibióticos. con la resistencia a los Antibióticos. antibióticos. Sí. El uso de antibióticos en la crianza animal Así y es. cómo eso llega al subsuelo y puede llegar a Y los kilómetros de mismos distancia. pesticidas, Robert, Igual. también cómo Por puede esto supuesto. afectar la salud Por de la supuesto. El persona. caso, por ejemplo, de los Sí. antibióticos, a mí me preocupa, me aterra, uno no estará vivo seguro en esos tiempos, pero Sí. para la desprotección, o sea, que la gente se quede desprotegido, igual que el abuso de los antibióticos, Doris. Sí, Sí. de las Que- personas. de sí, las Sí, sí, personas. sí. siempre ha sido una gran preocupación el la uso y comunidad abuso científica. de los antibióticos, principalmente porque la inversión en nuevas moléculas para antibióticos es muy baja. O sea, nosotros no tenemos ensayos, por ejemplo, ahora mismo, yo te podría decir qué ensayos clínicos de importancia han llegado a fase 3 de algún antibiótico nuevo. No tenemos No ninguno. tiene ninguno. O ¿Por sea, qué, la Robert? ¿Por mayoría... qué? Porque lo que pasa es que los ensayos clínicos cuestan mucho. Sí, Mucho sí, O dinero. sea, sí. y eso hay que entenderlo. Una inversión de las grandes farmacéuticas, que son las que hacen las grandes inversiones en nuevas moléculas, Investigaciones, sí. les interesa tener inversiones en moléculas que son de largo uso. O sea, la inversión, por ejemplo, en tratamientos de enfermedades crónicas, las enfermedades metabólicas que van a necesitar un tratamiento para mucho tiempo de la vida, es una inversión que tú, desde el punto de vista longitudinal, tú puedes decir, bueno, voy a recuperar la inversión, pero una infección por un microorganismo son 7 días. Pero aproximadamente. pensándolo bien, Robert, tal vez la Sí. comunidad debería ir pensando en eso. Ahí Si va. para el 2050 está ese Ahí va. pronóstico de que nos quedemos sin antibióticos. Uno de los elementos, Claro. y fue por donde empezamos en la entrevista el día de hoy, del acuerdo de pandemias, es precisamente eso, ok. que los Claro. estados aseguren una inversión crítica en tópicos de importancia global, y ese es uno de ellos. Bueno. Bueno, Robert, el tiempo se nos terminó, pero unos tips rapidito. ¿Cuáles son, en qué debe la República Dominicana centrar sus focos en este 2026? República Dominicana debe de seguir enfocada en, primero, el control y manejo de enfermedades crónicas y vigilar desde el punto de vista de las enfermedades comunicables o infecciosas las variables que facilitan la emergencia y reemergencia de las mismas. En cuanto a algunas que ya tenemos grandes avances como la tuberculosis y el VIH, hacer las inversiones que hacen falta todavía en prevención para VIH. Yo creo que nosotros estamos en un punto muy importante. Estamos muy cerca de alcanzar las metas del 95, 95, 95. Por ejemplo, en VIH. Y hay otro, y si extrapolamos eso a la tuberculosis y a la malaria,
También en malaria avanzamos más de un 82% de control de la circulación en un tiempo muy corto. Quiere decir que si nosotros seguimos con la misma tendencia de trabajo, con la misma insistencia en el interés de controlar esos problemas de salud, yo creo que el 2026 va a ser muy positivo. Bueno, pues con ese mensaje positivo que nos da Robert, le decimos gracias, Robert, por siempre acompañarnos, por estar siempre atento cuando te solicitamos. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por su fidelidad y será hasta la próxima semana. Dos por tres en salud.